llaman leucemias mieloblásticas o linfoblásticas. En las leucemias crónicas habitualmente tienen el nombre de mieloproliferativo si es de la serie mieloide o linfoproliferativo si es de la serie linfoide. ¿Y por qué es que ocurre esto? Nuevamente aquí recordándoles este gráfico, recordando de que en la médula ósea es que se producen todos los elementos formes, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos su progenitor y aquí tenemos todo lo que son sus precursores. Significa que aquí en mi médula ósea voy a tener un clon neoplásico, listo, un clon neoplásico o una célula, ya, que va a encargarse de hacer de que mis glóbulos blancos, por ejemplo, en el caso de las leucemias mieloides crónicas, se produzcan de forma acelerada grandes cantidades de glóbulos blancos. Significa que no hay una regulación, no hay quien limite la producción exagerada de glóbulos blancos. Y es que gracias a este clon neoplásico se está estimulando de forma constante la médula ósea para que se produzca un elemento forme en específico. Y este elemento forme puede ser una hiperproliferación de glóbulos rojos, una hiperproliferación de glóbulos blancos, una hiperproliferación de plaquetas. No se olviden, aquí no hay un problema en la maduración. Aquí no hay problema en la maduración. Y es por eso de que se observan grandes cantidades de células maduras en sangre periférica gracias a este clon neoplásico. Se estimulan grandes cantidades. ¿Listo? Y entonces cuando se estimula grandes cantidades, entonces aquí lo que va a ocurrir más bien es el término panmielosis. Y el término panmielosis hace referencia a que hay un aumento en las tres líneas celulares. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en el otro lado de la moneda. Por un lado, las leucemias agudas producen pancitopenia por bloqueo en la maduración celular. En las leucemias crónicas, al contrario, produce una hiperproliferación celular. Entonces, ¿qué es lo que va a estar aumentado? La proliferación de estas células. Y es por eso que si es de la serie mieloide, se va a llamar leucemia mieloproliferativa. Y si son de la serie linfoide, se van a llamar leucemias linfoproliferativas. Y estas leucemias crónicas o mieloproliferativas que se llaman mieloproliferativas, entonces ustedes van a darse cuenta que la serie mieloide, ¿de qué se va a encargar? De producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En ese sentido, tomando en cuenta estos datos que les acabo de decir, muy importantes, ¿ya? Se van a dar cuenta de que en médula ósea no hay precursores. En médula ósea lo que hay es una hiperplasia de las células en grandes cantidades. ¿Listo? Y es en ese sentido entonces que bajo el término de síndromes mieloproliferativos se encuentran 4 leucemias. Las leucemias mieloides crónicas, que hacen referencia a un aumento de los glóbulos blancos, principalmente de la serie granulocítica, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. Voy a tener la policitemia vera, que hace alusión a un aumento en mis glóbulos rojos, ¿listo? Voy a tener lo que es la trombocitemia esencial, que hace alusión a un aumento en el conteo de las plaquetas, ¿listo? Y la mielofibrosis idiopática, que lo único que está viendo en este caso es una fibrosis total de ahí de mi médula ósea, y esta fibrosis es lo que va a hacer es que de alguna forma va a tratar de forma compensadora de aumentar
la cantidad de elementos formes en sangre periférica. Es la única excepción en la cual, bajo una afectación directa de la médula ósea por fibrosis o infiltraciones, ya comienza a producirse demasiados elementos formes. Entonces, miren qué fácil de entender entonces cuáles son las enfermedades que agrupan las leucemias mieloproliferativas, ¿cierto? Y es así entonces, miren, como ahora van a encontrar lo que es más sencillo hablarlo, las leucemias mieloide crónica se produce por una alteración clonal cuya célula diana es la célula Stensen, alteración neoplásica que afectan a la serie mieloide, la serie granulocítica es la predominantemente afectada, tienen un curso crónico y como les mencioné, cuando ya están crónicas pueden reagudizarse. Entonces, cuando se reagudizan, reciben el nombre de crisis blástica. Significa que en el curso de una panmielosis pueden encontrarse blastos. Y cuando yo encuentro blastos, entonces estoy hablando de que hay un bloqueo medular en el curso de un proceso crónico y eso es una reagudización de un proceso crónico. ¿Ya? Entonces, quizás sea un poquito complicado de entenderlo, pero el marco fisiopatológico aplica también y el mismo que el de las leucemias agudas. Y habitualmente hay hiperuricemia, aumento de la deshidrogenasa láctica, vitamina B12, alteraciones en la fosfatasa alcalina granulocítica, hay esplenomegalia, tendencia al sangrado, aunque esto miren es importante, aunque aumente el número total de plaquetas, hay tendencia al sangrado porque funcionalmente no realizan su función las plaquetas, que están relacionados a la adhesión, activación o agregación plaquetaria. Entonces, el marco fisiopatológico en este caso es de que hay células neoplásicas maduras en grandes cantidades, resultado de mutaciones genéticas. ¿Listo? Donde la serie granulocítica es la más afectada. Y es, en las leucemias agudas, estas células maduras neoplásicas tienen función en nuestro organismo, no son perfectas, tienen función y es por el motivo que el cuadro es crónico. Sin embargo, esta función no es del todo efectiva. Hay que aclararlo también eso. Tienen grandes cantidades, pero funcionalmente son relativamente defectuosas. Entonces, este es el principal problema, miren, en las leucemias mieloide crónicas. Resulta que en el cromosoma 22 y el cromosoma 9 tienen cada uno sus genes, que por un lado es el ABL y por el otro lado es el BCR. Cuando ocurre una translocación, significa que se unen, ¿ya? Estos dos cromosomas y por lo tanto se unen, se fusionan sus genes, van a dar como resultado a lo que lo han denominado el cromosoma Filadelfia, también denominado translocación del cromosoma 22 y el 9, o la presencia del cromosoma BCR-ABL. Y entonces, al haber esto, este cromosoma Filadelfia, van a ocurrir la producción de una tirosina quinasa, que es la P210. Y esta tirosina quinasa es la que se encarga que haya la desregulación a nivel de la división celular. Esta tirosina quinasa es la que se encarga de que ocurran dos cosas. Por una parte, que ocurran clones neoplásicos con proliferaciones exageradas e incontrolables de células granulocíticas, y por otro lado, que hay un bloqueo en la apoptosis celular. Significa que no permiten que se mueran las células en los plazos que ya está genéticamente establecida. Y por lo tanto viven mucho más tiempo. Y es de esa forma que se observan grandes cantidades de granulocitos. Entonces, corresponden al 15% de las leucemias, mayor incidencia en los adultos. Y la principal característica es que hay un clon neoplásico de las células stem cell. Recordándole la serie granulocítica, ¿no es cierto? Están los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y dentro de la serie granulocítica también se encuentran algunos precursores, mielocitos, metamielocitos, bastones o segmentados. Esto habitualmente se suelen observar estas células inmaduras
en las leucemias agudas. En las crónicas, habitualmente observamos un aumento de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, los granulocitos neoplásicos invaden la médula ósea, caen a la corriente sanguínea e infiltran los órganos y tejidos donde el vaso es el más afectado. Afecta a las personas mayores a 40 y 60 años y suele también manifestarse con esplenomegalia, con anemia, tendencia a los sangrados y no suele haber adenopatías. No hay adenopatía porque no está en relación a los glóbulos blancos como son los linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B son habitualmente los que circulan por el sistema linfático y son esos los que habitualmente ocasionan adenopatía. Ya entonces, esplenomegalia, anemia, sangrados y sin adenopatías. Ahora, la existencia o la determinación del cromosoma Filadelfia es lo que hace inmunogenéticamente el diagnóstico de las leucemias mieloides crónicas. Habitualmente, ¿qué es lo que encuentro en un simple hemograma? Marcada leucocitosis que puede ir desde 30.000 a 300.000. Hay mielemias. Mielemia es exactamente lo que les mencioné hace un momento, o mielosis también se llama, que es un aumento en la cantidad de los elementos celulares, de los glóbulos blancos, glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Hay vasofilia, hay eosinofilia, trombocitosis, luego baja cuando ya el problema comienza a aumentar considerablemente, el paciente entra en lo que se llama insuficiencia medular. Y en este caso, cuando ya hay insuficiencia medular, entonces el paciente comienza a tener anemia. ¿Listo? Entonces esto es importante conocer. Cuando la leucemia ya está bastante aumentada, ya está bastante tiempo, ya es, por así decirlo, es terminal, entonces en esos casos ya hay una infiltración de la médula ósea con insuficiencia de la médula ósea y obviamente ahí ya suele haber anemia. La cantidad de leucocitos se mantiene aumentada, pero lo que cae son la serie roja y eventualmente también puede caer la serie plaquetaria. De forma general, los pacientes suelen venir asintomáticos, ¿ya? Puede haber leucocitosis con desvío a la izquierda más esplenomegalia, vasofilia, eosinofilia, trombocitosis o síndrome de leucostasis con mayor a 200.000 leucocitos. Lo que le mencionaba hace un momento, lo que son las crisis blásticas dentro de su evolución, si presentan más de 20% de blastos en sangre periférica en el curso de una leucemia crónica, entonces yo estoy hablando de crisis blásticas, no olvidarse de eso. El diagnóstico definitivo es sellado por la presencia del cromosoma Filadelfia. Si yo tengo un cuadro clínico y laboratorial compatible, vale decir, de base que haya esplenomegalia más hiperleucocitosis, ¿ok? Más cromosoma Filadelfia positivo, pues básicamente estoy frente a una leucemia mieloide crónica. El pronóstico de supervivencia entre 3 a 5 años, ¿ya? Solo un 10% superan los 10 años, ¿ya? Sin embargo, cuando se diagnostica a tiempo y se hace tratamiento, tiene una buena tasa de éxito, de respuesta. En primera línea de tratamiento está el imacinato, mesilato de imatinib. Esto alcanza una remisión completa en un 75 a 95%. Cuando yo hablo de que el paciente está entrando en remisión de la enfermedad. Y entonces aquí yo me manejo con criterios hematológicos. Entonces, criterios hematológicos, criterios citogenéticos y criterios moleculares. Criterios hematológicos, el hemograma normaliza a los 3 meses. Citogenético, hay una ausencia del cromosoma Filadelfia al año. Y no solamente eso, sino que por medio de reacción en cadena de la polimerasa, los genes BCR y ABL, ¿no es cierto?, ya no están unidos al año y medio. La segunda opción de tratamiento es el trasplante halogénico de médula ósea,
con una cura del 50-60%, que es más efectivo, ¿no es cierto?, el imecilato de imatinib, que alcanza a tener una mejor respuesta. 3 marcadores de respuesta o remisión a la enfermedad, ahí lo tienen. El segundo tipo de leucemias mieloproliferativas son las policitemia vera. De la misma forma, hay una panmielosis, pero en esta ocasión hay mayor predominio por los glóbulos rojos. Habíamos dicho que en las mieloides crónicas suele ir de 30.000 a 300.000. En este caso, cuando es policitemia vera, tus glóbulos blancos están en 11.000, 12.000, 15.000. No son tan aumentados como en la mieloide crónica. Se caracteriza entonces como panmielosis, pero la línea eritrocítica es la principalmente afectada. De igual forma pueden transformarse en leucemia aguda, pero siempre tiene inicialmente un curso crónico. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? Pues que tienen un aumento en las cantidades de hemoglobina y de hematocrito. Entonces su hemoglobina habitualmente suele estar más de 20 y su hematocrito más de 60. Y en ese sentido la clínica va a estar muy relacionada, pues va a haber una facies rubicunda, va a haber quemosis conjuntival o también llamada inyección conjuntival, puede haber un síndrome de hiperviscosidad por un aumento en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, que es el 99.9 de los elementos formes. Entonces se vuelve más densa la sangre y por lo tanto mayor tendencia a que haya fenómenos incluso trombóticos. Y entonces a eso se llama un síndrome de hiperviscosidad. Y esto se acompaña de cefalea, visión borrosa, somnolencia, vértigos, parestesias, acúfenos, etc. Y por otro lado, síntomas constitucionales, como cansancio o pérdida de peso a raíz de la propia leucemia como tal. Miren, entonces aquí se puede observar la rubicundez facial, ¿cierto? Puede haber inyección conjuntival en los ojos, es marcado en las manos en relación a una mano que es totalmente normal. Pareciera que fuera pálida, pero en realidad es una mano normal en relación a una mano en la que está bastante congestiva. Estos pacientes también suelen tener tendencias hacia el sangrado por alteración en la agregación plaquetaria. Vuelvo a repetir, el hecho de que tengan panmielosis en las leucemias crónicas no significa que funcione mejor su plaqueta. Hay más cantidad, pero funcionalmente no son buenas. El 70% tienen esplenomegalia y 50% hepatomegalia. Puede haber en algunos pacientes pruritos, ¿ya? O digestiones pesadas por la esplenomegalia misma. Este es el laboratorio típico del paciente con policitemia vera. No confundir con eritrocitosis secundaria. La eritrocitosis secundaria es un fenómeno compensatorio a las personas que se someten a la altura por hipoxia tisular en las alturas. ¿Ya? Esto es un tipo de leucemia que se llama policitemia vera. Entonces observamos hemoglobina mayor a 20, hematocrito mayor a 60, leucocitosis y trombocitosis. Biferritina suele estar baja, puede haber deshidrogenasa láctica, ácido úrico y fosfatasa ácida granulocítica positiva. La media de supervivencia es en torno a los 10 años y solamente un 30% evoluciona a mielofibrosis y 20% hacen transformación a leucemia aguda. ¿Qué tipo de tratamiento se puede ofrecer a estos pacientes? Sacar el exceso de sangre que tienes. A eso se llaman sangrías. ¿Listo? Y entonces las sangrías, en este caso, se las tendría que hacer con fines terapéuticos. Entonces, lo máximo permitido es sacando 500 ml en los mismos equipos que recolectan sangre para los pacientes donadores. En los mismos equipos son los que se retira la sangre. 500 ml cada día hasta alcanzar un hematocrito de 45 y después de los 70 años lo que se puede hacer es irradiación con fósforo, que lo único que provoca son una emisión de rayos B que bajan o disminuyen la eritropoiesis a nivel medular. Y por otro lado tenemos la trombocitemia esencial. Entonces son alteraciones neoplásicas que afectan sobre todo
la serie mieloide, pero específicamente los megacariocitos. En ese sentido, entonces vamos a tener grandes cantidades de plaquetas aumentadas. En este caso, no aumenta tanto la hemoglobina o se mantiene al margen de la normalidad, pero sí se acompaña de un aumento también de los glóbulos blancos. Hay una leucocitosis con trombocitosis, pero es una trombocitosis realmente marcada. Habitualmente cuando yo lo sospecho que es una trombocitemia esencial, cuando mis plaquetas están por encima de 1.000.000. ¿Listo? Sabemos que la cantidad normal de plaquetas es de 150.000 a 400.000. En estos casos suele estar mayor a 1.000.000. Suele darse en personas mayores de 60 años y en el 50% de los casos de igual manera son asintomáticos. Se caracteriza igual por cuando se vuelve sintomático con fenómenos trombóticos en pequeños vasos, ocasionando acrocianosis, mayor tendencia a fenómenos tromboembólicos en extremidades inferiores, riñones, cerebro, pulmón, y como por una parte yo tengo tendencia a formar coágulos porque hay una alteración en su funcionalidad. No se olviden, las plaquetas cumplen 3 funciones, las 3 pueden estar alteradas, o a la adhesión, o a la activación, o en la agregación plaquetaria. Si falla la agregación plaquetaria, entonces va a haber fenómenos relacionados a sangrados. ¿Listo? Sin embargo, cuando se mantienen dos de estos fenómenos, como la agregación y la activación, ¿ok? Entonces más bien suele haber mayor tendencia a los fenómenos trombóticos. Entonces no se olviden cómo sospecharlo: plaquetas mayor a 1.000.000 con leucocitosis, y mi hemoglobina habitualmente suele ser normal. Esto nuevamente vuelvo a repetir. La cantidad de plaquetas evidentemente es alta, ¿ya? Pero son plaquetas que funcionalmente no tienen una forma de actuación. Y en ese sentido que hay mayor tendencia o a los fenómenos trombóticos o a los fenómenos de sangrado. Laboratorialmente se observa un aumento de la hidrogenasa láctica, del ácido úrico y la fosfatasa ácida granulosítica. No es tan relevante encontrarlo esto, simplemente son marcadores de inflamación y de destrucción celular que no me sirven tanto para el diagnóstico, sino para hacer un refuerzo a mi sospecha diagnóstica. Entonces, si hay tendencia a la trombosis, se dan acá antiagregantes plaquetarios, y en los casos que tenga demasiada cantidad de plaquetas y sea sintomático el paciente, más de 1.000.000, 2.000.000, 3 millones, entonces de esta forma puedo realizar lo que se llama trombo o plaquetoféresis, también llamado. ¿En qué consiste esto? A través de unas máquinas, así como las de diálisis. En estos casos son máquinas de aféresis. En estos casos lo que se hace es filtrar. Filtro mis plaquetas que son defectuosas, que son grandes o en gran cantidad, las filtro y las retiro y las vuelvo a retornar al cuerpo, las que son funcionalmente buenas o las que tienen características fisiológicas anormales. Otra forma de tratamiento es la irradiación con fósforo en las personas mayores de 70 años o con hidroxiuria, con el afán de frenar la producción exagerada de plaquetas en la médula ósea. Y por último, la mielofibrosis idiopática, que es una metaplasia que genera un tipo de celular plaquetario neoplásico que produce factores de crecimiento derivados de las plaquetas, que es lo que producen habitualmente los fibroblastos, produce fibrosis, induce fibrosis en la médula ósea, y los osteoclastos también producen la osteoesclerosis, dando como resultado una médula ósea roja. Y un dato que es importante y que estuvo presente en el que se llama en el Revalida, ya lo vi como una pregunta, de que las células llamadas dacriocitos habitualmente en qué tipo de enfermedad se encuentra, era la pregunta. Y la respuesta era la mielofibrosis idiopática, es la más característica. ¿Listo? Entonces, si preguntan
los dacriocitos son característicos de qué tipo de enfermedad, entonces la mielofibrosis idiopática. Dacriocitos, también llamado en forma de células en forma de lágrima. La clínica igual se presentan con esplenomegalia gigantes, hepatomegalia provocando dolor abdominal, y en estos casos, como se produce una destrucción de la médula ósea a raíz de la fibrosis exagerada, en ese caso mi médula ósea deja de ser tan funcionante, y en ese caso es de que mi vaso trata de ser el protagonismo en la producción de los elementos formes, y ahí es donde recibe el nombre de hematopoiesis extramedular. Pero sin embargo, también el vaso fracasa porque no tiene las condiciones adecuadas para realizar este proceso, y es ahí donde también suele secuestrarse algún tipo de célula. ¿Ok? Trata de compensar esta médula ósea por la fibrosis excesiva que se produce. Entonces, la clínica habitualmente células eritroides nucleadas, mielocitos y metamielocitos con dacriocitos, lo más importante, y una punción blanca, puro tejido conjuntivo, lo que se observa ahí en la aspiración.